preciosa reunión que tenemos. Siempre aprovechando cada momento para alabar al Señor. Hay una canción que a mí me llama mucho la atención y es por el contenido, porque dice que cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones y ofrecer mis oraciones. A veces nosotros desaprovechamos mucho tiempo, pero cuando aprovechamos el tiempo para Dios, yo creo que es el mejor tiempo posible que podamos hacer. Yo no quiero ser muy extenso, quiero ser breve, voy a ser muy breve para que es solamente un pequeño consejo. Realmente nosotros como cristianos, aquí cualquiera de ustedes, hasta los niños que están ahí presentes, podrían predicar un sermón de la palabra de Dios. Tenemos conocimiento ya más o menos suficiente de lo que es Jesús, de lo que es el Salvador. Quizás deberíamos de estarle predicando las buenas nuevas a otras personas. Pero bueno, ya que estamos reunidos y pues hagámoslo entre nosotros, pues por lo menos aprovechar ese tiempo para edificarnos los unos a los otros. Aunque como le digo, pues el conocimiento ya usted lo tiene y usted sabe lo que necesita hacer como cristiano. Casi no necesita que yo le diga nada, ni le recomiende nada. No tengo nada nuevo para decirle, ni nada nuevo para recomendarle. Pero usted sabe lo que debe hacer como cristiano y lo que es necesario hacerlo. Inclusive los niños, los que son criados en hogares cristianos, ya tienen una guía, ya tienen una suficiente información como para servir a Dios. Entonces, me gusta un versículo de la palabra de Dios, bueno, me gustan muchísimos, pero uno de ellos, y está en Santiago, lo vamos a leer. Santiago, recuerde, Santiago fue uno de los hermanos en la carne del Señor Jesús, y no tuvo muchos escritos, pero en sus pequeños escritos hay una gran cantidad, un gran contenido de doctrina para la iglesia y de enseñanzas para la iglesia. Y este versículo está en Santiago capítulo 4 y verso 8. Dice de la siguiente manera. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Si alguien tiene ahí su Biblia, ábrala para que pueda también buscar juntamente conmigo Santiago 4 y el verso número 8. Y así leemos todos juntos la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: acercaos a Dios, lo primero, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Incluso el verso 9 dice: afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bueno, como le dije, son cosas muy importantes para la iglesia. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora porque hay unos niños oyendo, Señor, niños que tú estás usando ahora en el tiempo presente y que quizás, Señor, en el futuro los vayas a llevar a grandes propósitos, Señor. Eso no lo conozco yo, ni lo conocemos nosotros, pero tú que eres el Dios de orden y todopoderoso, Señor, y el que tienes propósitos para cada una de las vidas de las personas, Señor. Yo sé que tienes un propósito también para estos niños y también los hermanos que oyen, Señor Jesucristo, que tú nos ilumines, Señor, y podamos acercarnos también a ti a través de la predicación, Señor, de tu palabra, de la oración, de la confesión con fe, Señor, y de la reverencia a tu nombre y al culto que se hace en este momento en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como le dije, casi diría yo, ninguno de ustedes tiene necesidad de que yo les enseñe nada, prácticamente, pero digamos que predico la palabra y yo soy el primer beneficiado de acerca de lo que ella me enseña y me quiere decir. Acercarse a Dios, yo creo que es lo fundamental en ese tiempo. Y no vale decir que, bueno, yo hago esto o hago lo otro o hago tantas actividades,
porque realmente acercarse a Dios es algo más grande y es acercarse cada momento de nuestras vidas, en toda circunstancia, en todo momento, en todo rato libre que nosotros podamos siempre acercarnos a Él. Alguien dirá, bueno, es que yo ya conocí al Señor, soy bautizado, hablo en lenguas, hago esto y lo otro, pero sin embargo yo creo que es un tiempo bueno para nosotros podernos acercar a Dios. Cada uno debe mirar la necesidad que tiene y así acercarse a Dios, porque yo creo que estamos teniendo una lucha entre la carne, el espíritu nuestro y la carne, el diablo también, las fuerzas del enemigo y nuestro espíritu, para no acercarnos a Dios y para no hacer las cosas que a Dios le agradan. ¿Por qué? Porque el acercarse a Dios tiene unos beneficios muy grandes. Y yo quiero que me escuchen atentos, niños, esto, incluyendo aquí mis hijas que están. La razón por la que el diablo no quiere que usted se acerque a Dios es porque usted es un instrumento grande en las manos de Dios. Y cada vez que usted se acerca a Dios, cosas nuevas van a pasar en su vida y cosas grandes van a pasar. No hay nadie, y déjeme decirle esto, lo predico con autoridad, porque no hay nadie que se haya acercado a Dios, ni uno solo, y que se haya ido con las manos vacías. No hay nadie, no hay ninguno en la palabra de Dios. Solamente si se acercó tal vez y si en su corazón no hubo fe, si en su corazón no hubo de pronto humillación o no hubo la manera correcta, no tuvo la manera correcta de acercarse a Dios, posiblemente se haya ido con las manos vacías. Pero los que se acercaron a Dios nunca se fueron con las manos vacías. Ya dice este precioso salmo, los que miraron a Él fueron alumbrados. Miren la bendición de la palabra de Dios. Los que miraron a Dios fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. No hay nadie que le haya mirado a Él con fe y que luego haya tenido que pasar o que tener alguna vergüenza. De todas maneras, usted tiene que entender de que acercarse a Dios tiene beneficios tan inmensos, tan impresionantes, que si usted mira a través de la palabra de Dios, no hay nadie como que haya dicho después, me acerqué a Jesús y esto ha sido un fracaso mi vida después. Me acerqué a Jesús y he perdido mi tiempo. Me acerqué a Jesús y he malgastado mis horas. Todos los que se acercaron a Él, una mujer se acerca a Él y recibe la bendición de una enfermedad que lleva 12 años padeciendo y recibe la sanidad. ¿Saben? Recibe la sanidad en su cuerpo de 12 años de estar padeciendo esa terrible enfermedad. Un centurión que está a su vida todavía, que es un hombre de fe y que su vida está conturbada y que no tiene un destino claro, se acerca a Jesús y recibe la bendición de que Dios le dé una revelación más grande. Un hombre que es leproso se acerca a Jesús y recibe la bendición de ser sano de su inmundicia, de su lepra, de su mal que lo estaba matando. Todo eso es personas que se acercaron a Jesús y que luego recibieron ese gran beneficio de estar cerca de Jesús. Nosotros como cristianos también estamos llamados cada día a acercarnos a Dios. Pero nosotros no lo hacemos por alguna razón, porque a veces nos falta las fuerzas o a veces nos falta el ánimo. Nos falta el ánimo para poderlo hacer. O nos falta la determinación para poderlo hacer. Siempre decimos, bueno, no oro hoy, quizás mañana ore, ¿sí? O no estoy hoy en la oración, o no oro hoy, pues mañana hay culto. O bueno, este domingo no voy al culto, ya iré el otro domingo. Nosotros somos, así como seres humanos, de las personas que posponemos casi todos los eventos espirituales que han de beneficiar nuestra vida.
y que nosotros seremos los primeros beneficiados de ello. Entonces, ¿por qué los posponemos? Porque hay una lucha dentro de nosotros, la carne contra el espíritu. Y también las fuerzas del mal que no quieren que usted se acerque a Dios. Porque saben las fuerzas del mal y saben el enemigo, la clase de mujer que sería usted acercándose a Dios. La clase de hombre que sería usted acercándose más a Dios. La clase de adolescente o de niño o de niña que sería usted acercándose más a Dios. Entonces, siempre que estemos viviendo una vida tranquila y pacífica, nosotros estamos ahí y siempre vivimos así como que las olas nos van llevando y el conformismo nos embarga y seamos honestos. Nosotros somos presas del conformismo. Yo mismo lo soy muchas veces porque nuestra vida es así solamente como entre suaves olas que vamos ahí navegando, pero a veces nos falta esa capacidad, esa determinación de dar ese paso más, de acercarnos a Dios. Nos da como ese temor. Yo mismo le digo, a veces nos falta esa determinación. Quizás yo podría hacer mucho más cosas, y tú también, desde luego, si nos acercáramos más a Dios. Acercarnos más a Dios en oración, en buscarle, en comunión con Él, en todos los sentidos de nuestra vida. Entonces, porque la palabra del Señor nos recomienda esto, y dice la palabra del Señor, acercaos a Dios. Ese es el primer requisito. Y entonces Él se acercará a vosotros. Note, lo primero que tenemos que hacer, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Ese es el primer paso. Pecadores, limpiad las manos. Está hablando del pecado de las personas que todavía tal vez no conocen al Señor. Pero aquí también habla a la iglesia y nos habla a nosotros. Dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Quiere decir que si nosotros en nuestra vida hemos tenido ese doble ánimo de estar a veces en lo alto y a veces en lo bajo de nuestra fe, ya nuestro corazón está manchado. Y dice que se requiere purificar ese corazón. O sea que mi corazón está manchado por el doble ánimo. Porque quizás alguna vez he estado entre lo más alto en la fe, como en las nubes. Pero otro día he estado lambiendo el polvo en la derrota, en mi fe. Y ahí ya hay una mancha. Y al decir que esa mancha está en mi corazón, requiere ya de una purificación, de una pureza en mi vida. Y dice, purificaos vuestros corazones los de doble ánimo. O sea, nos habla directamente a nosotros si es que ha pasado ese doble ánimo por nosotros. Purificad vuestros corazones. Y nos llama a purificarlo de tal manera, ¿cómo lo voy a purificar? Dice, afligidos y lamentados. Llorad y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. O sea, humillarse, dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Entonces, hermanos, a veces nuestro cristianismo deja tantas cosas que desear. Yo no juzgo el suyo, pero hablo del mío. Nuestro cristianismo es no fuerte, es débil. Nuestro cristianismo no es un cristianismo realmente que digamos es un cristianismo tan puro como el oro, todavía necesita ser purificado. Y por eso, como aquí no hay gente inconversa en este momento, y no que todos somos conocedores del Señor, yo creo que todos nosotros necesitamos dar ese paso de purificación, ese paso de acercarnos a Dios y saber los beneficios que hay al acercarse a Dios, que cuando una persona se acerca a Dios, una vida nunca puede ser igual. Una vida siempre se transforma, una vida siempre cambia. Antes de ese versículo decía que hay que someterse a Dios y que hay que resistir al diablo y que él huiría de nosotros. Entonces son varios pasos y que luego el acercarse a Dios nos traería esa purificación. Hermanos, el consejo mío en esta noche es que nosotros nos podamos acercar a Dios como dice la palabra del Señor. Acercaos pues al trono de la gracia, según dice en Hebreos. Mire este precioso versículo.
Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Es algo glorioso, hermanos, porque si nosotros nos acercamos a Él, dice el apóstol que nos acerquemos confiadamente, que no lo dudemos, confiadamente sin dudarlo. Nosotros a veces en nuestra vida tenemos más dudas que cualquier cosa. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acercarnos a Dios es acercarnos a la gracia, al trono de su gracia. Dice, para alcanzar misericordia, primeramente es eso. Necesitamos nosotros todavía esa misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. Lo que nos pide o lo que el apóstol está aquí diciendo es que confiemos de tal manera y que nos acerquemos. Simplemente es lo que tenemos que hacer. Pero a veces eso que parece tan sencillo se convierte como en una montaña inescalable. A veces esto que parece tan sencillo, acercaos pues a Dios confiadamente al trono de las gracias. Lo decimos así tan suelto y se convierte en algo tan difícil, como una cúspide que no se puede escalar, como una pared que no se puede realmente penetrar, sabiendo que es una palabra tan sencilla. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, también dice otro versículo. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Hermanos, que Dios nos dé fuerza en este tiempo. Niños, que Dios te dé fuerza, porque yo sé que si usted se acerca a Dios, su vida va a cambiar totalmente. Su vida no va a ser una vida ya simple. Su vida va a mejorar, su vida va a ser mucho mejor. Entonces, quizás sea del grupo que estamos aquí, quizás yo sea el que más necesito acercarme a Dios. Pero de todas maneras, el consejo es para todos nosotros. Acerquémonos porque hay bendición en acercarse a Dios. Nadie que se acercó, como dije antes, a Dios se fue con las manos vacías. Siempre recibió su beneficio y su vida cambió totalmente. Cuando Isaías se acercó a Dios ahí en el templo, que le vio, la palabra del Señor dice que Isaías no volvió a ser el mismo, fue purificado por el mismo querubín que metió el carbón encendido en su boca. Y Isaías no volvió a ser el mismo. Isaías fue un profeta ya diferente, y de ahí en adelante es cuando Isaías empieza a profetizar todo lo que iba a ser el Señor Jesucristo, su muerte, su crucifixión, su padecimiento y su regreso y su glorificación en la eternidad. Antes no. Antes Isaías no estaba apto para eso. Porque hay un Isaías antes y hay un Isaías después. Hay un Isaías común que conoce de Jehová, que conoce los caminos de Dios, pero es común. Es un hombre común. Pero hay un Isaías después del encuentro con Dios en el templo que se dedica a profetizar las maravillas del Mesías. Entonces, hermanos, nuestra vida común que a veces es, y sencilla que a veces es, y simple que muchas veces también es, cuando nos acercamos más a Dios, tiene un cambio verdaderamente sustancial, un cambio verdaderamente que se nota en nuestras vidas. Y muchas cosas, ese acercamiento a Dios lo necesitamos para que Dios pueda cumplir ese propósito en nuestra vida. Entonces quedémonos en esta noche con ese consejo. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar oportuno socorro. Esa es la palabra del Señor. Y la oración que vamos a hacer es para que Dios nos dé fuerzas para podernos acercarnos conforme Él quiere y conforme sea su voluntad. Así que, hermanos, yo quiero eso. Y si usted lo desea, también puede hacerlo usted, acercarse a Dios en la voluntad de Dios y conforme a Él le agrade. Es un sencillo consejo, pero si lo pusiéramos en práctica, fíjese, tan sencillo este consejo, pero si yo y cualquiera que oyera este mensaje y usted mismo
pusiera esto por práctica, sería un total cambio en nuestra orientación espiritual, en nuestro camino, en nuestra vida espiritual. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque queremos acercarnos a ti confiadamente. Gracias, Padre del cielo. Pero te pedimos, Señor Jesucristo, que tú, Señor,